Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí marco teorías con la continuación de ¿qué hubiera pasado si todos en Dragon Ball tuvieran sentido común? Antes de continuar con la historia, me gustaría agradecer de corazón a todas las personas que están apoyando al canal suscribiéndose y dejando su like. Gracias a ustedes ya somos más de 600 suscriptores en tiempo récord. De verdad, me alegra mucho ver que les está gustando esta historia, así que seguiremos dándole con todo. En el capítulo anterior, nos quedamos en la tregua de los Saiyajines. Tras la aplastante demostración de poder de Kakaroto, Vegeta y Nappa decidieron unirse temporalmente a los guerreros Z, para eliminar a Freezer. También Vegeta, el príncipe de los Saiyajines, no podía creer quizás un clase baja fuera el guerrero de la leyenda, así poniéndose como meta de superar a Kakaroto a como diera lugar. Tras terminar la batalla en el desierto, todos los guerreros se dirigieron de inmediato al templo sagrado. Allí, Kakaroto sacó 2 semillas del ermitaño de su bolsa y se las entregó a Vegeta y Nappa. Kakaroto serio y firme. Coman esto. Curará sus heridas de inmediato y recuperarán toda su energía. La van a necesitar. Ambos Saiyajines, aunque dudosos, las comerían. Al instante, sintieron cómo sus cuerpos se regeneraban por completo y, gracias a su biología, experimentaron un violento Zenkai. Nappa incrementó su poder a las 12.000 unidades, mientras que Vegeta, quien había recibido la peor parte de la paliza, ascendió sorpresivamente a las 40.000 unidades. Ambos quedaron mudos ante la magia de las semillas terrícolas. Kakaroto tomó la palabra y explicó la situación con total sentido común. Freezer se dirigía a Namekusei para obtener la inmortalidad. Vegeta y Nappa no entendían cómo este clase baja manejaba información tan clasificada, pero Kakaroto no se detuvo ahí. Les reveló que el poder máximo del tirano alcanzaba cifras ridículas en los millones. Para no perder tiempo, Kamisama intervino y les ofreció usar la habitación del tiempo, explicando que la había mejorado para poder entrenar por más de 2 años sin que sus cuerpos envejecieran. Kakaroto agregaría. Bulma tardaría una semana en darle los últimos ajustes a la nave, para que viajen a Namekusei. Usaremos ese tiempo para entrar en parejas a la habitación del tiempo. Les daré una cápsula con una cámara de gravedad avanzada para que el entrenamiento sea el doble de efectivo, además de suficientes semillas por precaución. Los primeros en entrar fueron los humanos, quienes entrenaron durante el equivalente a 2 días terrestres. Mientras tanto, Kakaroto aprovechó de hablar con Bulma. Ella le confesó que, por pura precaución y sentido común, ya tenía las esferas del dragón de la tierra reunidas y guardadas, por si algo salía mal en Namekusei. Goku, conmovido por su inteligencia, la abrazó y le dio un beso. Afuera de la corporación Cápsula, Vegeta y Nappa interrogaban a Raditz, sin comprender cómo él y Kakaroto se habían vuelto tan fuertes. Raditz. Kakaroto ha entrenado su cuerpo y su mente al límite lógico toda su vida. Yo solo seguí sus pasos. Vegeta pensando para sí mismo. ¿Con qué por eso es que se volvió tan fuerte? Si entrenó bajo esa gravedad extrema y en esa extraña habitación, no solo superaré a Kakaroto, sino también a la escoria de Freezer. Kakaroto se dio cuenta de que Vegeta y Nappa no sabían sentir ni ocultar su ki, así que dedicó los siguientes 2 días a enseñarles, algo que Vegeta aceptó a regañadientes por pura utilidad práctica. Al salir de la habitación del tiempo, los humanos mostraron niveles de poder históricos para su raza. Krillin. 95.000 unidades base y un Kaioken X10. Tenshinhan. 110.000 unidades base y un Kaioken X12. Yamcha. 75.000 unidades base y un Kaioken X7. Chaos. 55.000 unidades base y un Kaioken X5. Vegeta y Nappa se sintieron profundamente humillados al ver que eran los más débiles del lugar. Con una motivación feroz, entraron a la habitación del tiempo por 1 año. Después fue el turno de Raditz con Kakaroto, y finalmente, Kakaroto entró 1 año más con su hijo Gohan, enfocándose en pulir el increíble potencial del niño y logrando un control absoluto de su propia energía. Los resultados finales de los Saiyajines tras el entrenamiento fueron monstruosos. Nappa. 800.000 unidades base, gracias a brutales palizas de Vegeta y Zenkais constantes. Vegeta. 1.500.000 unidades en su estadio base. Raditz. 1.800.000 unidades en su forma base y un Kaioken X20. Gohan. 2.200.000 unidades en su forma base y un Kaioken X10, aunque desgastante para su cuerpo infantil. Kakaroto. El más fuerte de todos los guerreros, luego de su entrenamiento alcanzaría los 3 millones de unidades en estado base. Capaz de usar un Kaioken X35 y de controlar perfectamente el Ozaru combinado con un Kaioken X5.
Tras ese arduo entrenamiento, verían quiénes irían a Namek y también quiénes se quedarían a proteger la Tierra de cualquier amenaza que pudiera llegar. Así decidirían todos, que los humanos se quedarían a custodiar el planeta. Y solo los 5 Saiyajines partirían en la nave de Bulma rumbo a Namekusei. Antes de despegar, Kakaroto se despidió de su esposa con un largo y tierno beso, prometiéndole que regresaría a salvo con Gohan. Mientras tanto, una semana antes en el espacio, los científicos de Freezer le informaron sobre las extrañas anomalías de poder registradas por los rastreadores de Vegeta y Nappa antes de ser destruidos. Aunque el tirano los consideraba simples hormigas, un extraño mal presentimiento y el nombre de Kakaroto lo inquietaron. Por mera precaución, Freezer decidió entrenar en su forma final dentro de su cámara especial. El resultado fue aterrador. Logró dominar su 100% alcanzando los 200 millones de unidades de poder, decidiendo mantener siempre activa su forma final con un poder contenido de 20 millones. Al aterrizar en Namekusei, los Saiyajines contemplaron el horror de las aldeas devastadas. Kakaroto le ordenó a Gohan que se encargara de las tropas enemigas mientras ellos iban directo a por Freezer. Gohan detectaría una firma de ki debilitándose. Era Nail siendo torturado por el mismísimo Capitán Ginyu y las fuerzas especiales Ginyu. Al ver niños Namekusei heridos, la furia de Gohan estalló. Con una velocidad imperceptible, el niño acabó de un solo golpe a Ginyu y desintegró al resto del escuadrón con ráfagas de ki. Tras salvar la aldea y curar a los sobrevivientes con semillas del ermitaño, Gohan fue llevado ante el gran patriarca. Al ver la pureza de su corazón, el anciano liberó el poder oculto de Gohan. Debido a que el poder base del niño ya era gigantesco, el patriarca solo pudo elevarlo de 2.200.000 a 7 millones de unidades base. Con este nuevo poder, Gohan comenzó a barrer con todas las tropas restantes en el planeta. A la vez, veríamos en otra parte cómo los Saiyajines se detenían frente a una nave espacial gigante, la cual parecía ser la principal. Los 4 Saiyajines estaban listos para encarar a Freezer, quien se encontraba en su forma final dentro de su nave. Sin mediar palabra, Kakaroto elevó su ki al máximo, activó un Kaioken X20 y descargó un Kamehameha colosal directo a la nave. La explosión fue devastadora. Todos quedarían impactados de lo que acababa de hacer Kakaroto. Vegeta con furia comenzaría a reclamar que él debía ser el encargado de eliminar a Freezer en nombre de toda su raza ya que soy el gran príncipe Vegeta, pero sus gritos fueron interrumpidos cuando un rayo de la muerte le atravesó el hombro. De entre las llamas emergió Freezer, sin cola, con la piel quemada y habiendo perdido un ojo. Gracias a su nuevo entrenamiento, el tirano había logrado elevar su poder en un milisegundo para amortiguar el ataque, pero el daño colateral fue grave, reduciendo su capacidad máxima a 170 millones de unidades. Kakaroto apareció detrás de él con un Kaioken X35 conectándole una tremenda patada en la nuca y ordenó a los demás crear una luna artificial para transformarse en Ozarus. Kakaroto en su mente no podía creer el monstruoso poder de Freezer, y que con sus poderes actuales no deberían haber tenido problemas en eliminarlo, pero al parecer se equivocaron en su verdadero poder. Kakaroto dejando de pensar en eso vería que Freezer intentaba detenerlos, Kakaroto lo cegaría temporalmente con un Taioken. Los 4 Saiyajines se transformaron en monos gigantes. Vegeta aprovechó de comer una semilla, curándose y obteniendo un Zenkai que elevó su poder base a 1.700.000. Sin embargo, la brecha seguía siendo inmensa. Freezer liberó sus 170 millones y comenzó a dominarlos. Kakaroto no tuvo más opción que combinar el Ozaru con el Kaioken X5, logrando darle pelea cara a cara. Harto de la resistencia, Freezer se zafó del agarre de Kakaroto, voló directo hacia Nappa, el más débil del grupo, y, a quemarropa, y lo borró de la existencia con un ataque fulminante. Vegeta, furioso, lanzó un Galico que no le hizo ni cosquillas al tirano, quien comenzó a molerlo a golpes de forma despiadada. Raditz, en un acto de valentía desesperada, forzó un Kaioken X5 inestable en su forma Ozaru para alejar a Freezer. Vegeta, al borde de la muerte, comió otra semilla curándose y alcanzando los 30 millones de unidades de poder en Ozaru. Kakaroto regresó al combate y, arriesgándolo todo, forzó un Kaioken X7 en Ozaru por un segundo, embistiendo a Freezer de forma tan brutal que dejaría a Freezer muy herido. Pero el esfuerzo dejó a Kakaroto casi desmayado. Sabiendo que esto pasaría, Kakaroto tenía una semilla en la boca. Se la tragó al instante, experimentando un Zenkai masivo que elevó su poder en Ozaru a 50 millones.
Freezer, desesperado y sangrando, disparó un letal rayo de la muerte directo al corazón de Goku, pero Raditz se interpuso en el camino, recibiendo el impacto directo, y siendo eliminado en el acto. Kakaroto desgarrado y en shock. No, Raditz, hermano. La ira de Kakaroto rompió sus límites lógicos. Una energía dorada y violenta comenzó a brotar de su cuerpo Ozaru, alcanzando el estado de Super Saiyajin falso en modo Ozaru. Con una ráfaga colosal expulsada por su boca, desintegró por completo a Freezer sin dejar rastro alguno de su existencia. Y al desaparecer Raditz junto a la luna que había creado, Kakaroto y Vegeta cayeron al suelo exhaustos, volviendo a su estado base. Pero la paz duró apenas unos segundos. Desde el cielo, una gigantesca y aterradora nave aterrizó en el planeta. De ella descendió un guerrero con un ki frío, calculador y infinitamente superior al de Freezer, Cooler. Resultaría ser ni nada más, ni nada menos, que el hermano mayor de Freezer, Cooler. El cual se vería, con una sonrisa arrogante, y diría, vaya, vaya, qué excelente espectáculo. Así que ustedes eliminaron a mi inútil hermano menor. Qué conveniente, yo también venía a deshacerme de él para quedarme con las esferas del dragón que escuche se encuentran en este planeta. Vegeta temblando de miedo, completamente quebrado, maldición, es Cooler, el hermano mayor de Freezer, no puede ser, ya estamos acabados, no tenemos oportunidad. Kakaroto miró con desprecio la cobardía de Vegeta. Pese a estar exhausto, la furia por la muerte de su hermano aún seguía presente y aún más al ver que este era igual que Freezer, esto lo hizo ponerse de pie de golpe, activando nuevamente el Super Saiyajin falso. Con su nuevo poder base de 5 millones tras el Zenkai anterior, el multiplicador X25 lo llevó a los 125 millones de unidades de poder. No obstante, Cooler, en su estado contenido, manejaba 150 millones de poder. Kakaroto se lanzó al ataque furioso, para evitar que Cooler incrementara su poder. Tras un feroz intercambio de golpes y un Kamehameha, Cooler emergió molesto y demostró su superioridad física. Con una ráfaga de ki, mandó a Goku al suelo y, de paso, se desintegrarían la bolsa junto a las semillas del ermitaño que les quedaba. Cooler. Es hora de terminar con esta farsa. Cooler comenzó a transformarse, accediendo a su forma definitiva y alcanzando la monstruosa cifra de 480 millones de unidades de poder. Kakaroto, sintiendo el abismo de poder, aplicó un peligroso Kaioken X3 sobre su Super Saiyajin falso, llegando a los 375 millones de poder. Pero la diferencia era insalvable. El azabache fue brutalmente humillado y cayó al suelo sin fuerzas. Justo cuando Cooler cargaba un rayo para ejecutar a Kakaroto, un grito desgarrador resonó en todo el planeta. Gohan acababa de llegar y, al ver el cadáver de su tío Raditz y a su padre a punto de morir, su potencial híbrido explotó por completo, alcanzando el estado de Super Saiyajin con un poder de 400 millones de unidades, debido a la furia. Gohan arremetió contra Cooler con una combinación salvaje de golpes y un Kamehameha, dándole tiempo a Goku de comer una última semilla que el niño traía consigo. Goku se puso de pie con un nuevo poder base de 8 millones de poder, ingresó al Super Saiyajin falso y aplicó un Kaioken para igualar los 400 millones. Padre e hijo pelearon codo a codo coordinados con perfecta eficacia, logrando acorralar a Cooler. Sin embargo, el demonio del frío se enfocó en Kakaroto, el cual más problemas le daba, así conectándole un golpe devastador que lo destransformó y lo dejó semi-inconsciente. Gohan intentó seguir luchando, pero su cuerpo de niño no soportó el castigo ni el desgaste de la transformación, destransformándose también. Cooler comenzó a golpear despiadadamente al pequeño Gohan, quien lloraba llamando a su padre. Gohan llorando y herido. Papá, ayúdame, por favor. Kakaroto. Al ver el sufrimiento de su hijo, la mente de Kakaroto se quebró. Una ira jamás antes experimentada por Kakaroto, se apoderó de él. Con un grito que estremeció los cimientos de Namekusei, el cabello de Goku se tiñó de un dorado brillante y sus ojos se volvieron verdes. Había alcanzado el verdadero Super Saiyajin con un poder de 400 millones. De un solo golpe, Goku mandó a volar a Cooler rescatando a su hijo. Usando la teletransportación, llevó a Gohan con los Namekuseifins sobrevivientes para que Dende lo curara. Al regresar al campo de batalla, Kakaroto sabía que sus 400 millones seguían estando por debajo de los 480 millones de Cooler. Cooler burlón. Luego de que acabe contigo, simio, iré por ese mocoso para destruirlo lentamente y acabar con él frente a tus ojos. Kakaroto. Al escuchar esas palabras, a Goku ya no le importó su propia vida.
Con los ojos inyectados en sangre y las venas de su cuerpo a punto de estallar, activó un brutal Kaioken X5 sobre el estado Super Saiyajin. Goku con una voz monstruosa y llena de odio, no volverás a tocar a mi hijo. El Saiyajin se movió a una velocidad que ni siquiera Cooler pudo procesar. Le conectó un puñetazo tan destructivo en el estómago que le causó un daño interno devastador. Cooler cayó de rodillas, sin aire y totalmente aterrorizado de lo que acababa de ocurrir. Cooler temblando de miedo. Espera. Por favor, perdóname la vida, te daré lo que quieras. El cuerpo de Kakaroto colapsó tras el monstruoso esfuerzo, cayendo al suelo sin vida mientras su aura se apagaba para siempre. Lo arrojó con violencia al espacio exterior y cargó un Kamehameha con la última gota de su energía, desintegrando a Cooler, a sus soldados y a su nave por completo, sin dejar rastro alguno en el universo. Tras este monumental esfuerzo físico, las consecuencias de usar el Kaioken X5 sobre el Super Saiyajin cobraron factura. El cuerpo de Kakaroto colapsó tras el monstruoso esfuerzo, cayendo al suelo sin vida mientras su aura se apagaba para siempre. Vegeta, quien había presenciado toda la carnicería, quedó de rodillas e impactado en el suelo, sin palabras ante la escena. Los dos guerreros más poderosos del universo yacían muertos en el suelo de Namekusei. Pero mientras el caos y la tragedia se apoderaban de Namekusei, la Tierra no se quedaría en paz. Siguiendo el plan de dejar a los humanos como escudo protector en la Tierra, los guerreros Z serían puesto a prueba muy pronto. De la nada, una nave espacial de diseño conocido cruzaría la atmósfera terrestre, impactando con fuerza en una zona montañosa. De ella descendería un grupo de guerreros alienígenas liderados por un Saiyajin idéntico a Kakaroto. El pirata espacial Turles. Turles mirando su rastreador con arrogancia, vaya, con que este es el planeta donde mandaron al debilucho de Kakaroto. Es perfecto para plantar el árbol del poder y devorar su fruto. Soldados, preparen todo, ¿eh? ¿Pero qué demonios? De repente, el rastreador de Turles comenzaría a pitar descontroladamente. 4 firmas de ki gigantescas se aproximaban a una velocidad absurda. En cuestión de segundos, Krillin, Tenshinhan, Yamcha y Chaos aterrizarían frente a ellos con semblante serio. Turles, confiado en su poder base de 19.000 unidades y creyendo que los terrícolas eran basura, se burlaría de ellos ordenándole a sus secuaces que los eliminaran. Pero la realidad les daría un golpe de agua fría. Sin contenerse y con un sentido de la eficiencia impecable, los humanos ni siquiera les darían tiempo de reaccionar. Yamcha, con sus 75.000 unidades base, se movería tan rápido que los soldados de Turles solo verían un destello antes de ser noqueados y neutralizados uno a uno en segundos. Turles, sudando frío al ver que su rastreador marcaba números imposibles para unos simples humanos, entraría en pánico. Desesperado, sacaría de su armadura el fruto del árbol del poder que ya traía consigo y le daría un gran bocado, sintiendo cómo su energía se multiplicaba de golpe superando las 150.000 unidades. Turles gritando con locura y ki oscuro, nadie puede superar el poder del gran Turles. Los voy a destruir a todos. Con una sonrisa confiada, Tenshinhan daría un paso al frente. Tenshinhan tranquilo y cruzando los brazos, ¿eso es todo tu poder? ¡Qué decepción! Krillin, déjamelo a mí. Tenshinhan, sin despeinarse, elevaría su ki base de 110,000 y activaría un controlado Kaioken X3, disparando su poder instantáneamente a las 330.000. Antes de que Turles pudiera procesar la diferencia abismal de poder, Tenshinhan aparecería frente a él y, de un solo golpe certero en el estómago, lo dejaría completamente inconsciente en el suelo. Tenshinhan serio, mirando a Turles en el suelo, este sujeto es un peligro. Si se despierta y vuelve a comer de ese fruto, la Tierra correrá un riesgo enorme. No podemos arriesgarnos a encerrarlo. Krillin asintiendo con decisión. Tienes razón, Ten. No hay que dejar cabos sueltos. Sin dudarlo ni un segundo y aplicando un frío sentido común, Tenshinhan cargaría un Neo Tribeam, Kikoro, con una fracción de su poder, mientras Yamcha y Krillin prepararían ráfagas de ki combinadas. En un instante, lanzarían un ataque fulminante que desintegraría por completo a Turles, a sus soldados y la nave espacial en la que llegaron, asegurándose de borrar también cualquier rastro del árbol del poder para que esa fruta maldita nunca pudiera echar raíces en la Tierra. La amenaza había sido neutralizada en menos de 5 minutos y sin un solo rasguño para los terrícolas. El plan de Kakaroto de dejarlos como escudo había funcionado a la perfección. Sin embargo, la alegría de los guerreros Z duraría poco.
Esto porque al intentar comunicarse con la nave espacial en Namekusei y ver si habían logrado eliminar a Freezer, solo recibirían un silencio sepulcral.